Y sé que hay obstetras muy buenas, que por alguna omisión o algo han tenido hasta sanciones de inhabilitación y su colegio no estuvo. No se trata de que simplemente hay libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión termina cuando comienza tu derecho a la dignidad como persona. Que los obstetras que me conocen saben que yo no voy a poner a una persona con una calidad ética y moral contraria a la mía. Bienvenidos a un nuevo video del canal de Yo Obstetra. El día de hoy, con mucha alegría, presento a la obstetra Gloria Moreno, una de las candidatas para ser decana del Colegio Nacional. Agradezco, obstetra Gloria, por haber aceptado esta invitación. Realmente es un honor para el canal poderla tener presente el día de hoy. Muchas gracias, Víctor Hugo. Para mí es un honor el hecho que hayas considerado mi participación aquí en tu programa. He seguido tus videos, tu imparcialidad también en este proceso. Así que, mis felicitaciones por ello y sobre todo por querer dar este espacio para comunicar propuestas, ¿no? Y estoy aquí para poder responder cualquier pregunta. Muchas gracias, obstetra Gloria. Bueno, quizás la primera pregunta va más un poco, va más allá de los logros académicos y profesionales que notablemente ha alcanzado y es cómo usted podría definir la personalidad de la obstetra Gloria Moreno. Me considero una persona bastante tenaz, bastante persistente. Soy una mujer fuerte en cuanto a carácter. Es algo que siempre me dicen. Eh, También me encanta estudiar, por eso tengo una segunda profesión, justamente me gusta mucho ocupar mis tiempos, poder entrenar constantemente mis habilidades, mis conocimientos y poder retarme diariamente. Incluso he pensado hasta en una tercera profesión, te cuento. Wow. Y sí, en realidad me gusta, me apasiona mucho el continuar en formación. Lo considero como un reto y que sé que hasta cuando tenga más años continuaré en formación porque es una forma también de ser ejemplo para otras obstetras y también para mis hijas, que también tengo hijas, No. ¿no? Para que ellas también puedan ver que se puede continuar uno formando y que solo una profesión incluso no basta, ¿no? A veces podemos continuar en el posgrado, en el pregrado. Y bueno, en el ámbito quizás ya un poco más personal, soy bastante generosa, a veces es quizás una cualidad que a veces he escuchado de muchas personas. Y sí, sí, considero que eso quizás se ha visto en el tiempo, también en parte de mi trabajo. También soy muy risueña, te cuento que en mi casa hay esa película de emociones, Ok, ¿no? claro. Y me asemejan mucho con la Con alegría, alegría. sí, Sí. porque justamente paro constantemente inyectando esa energía a todos en el trabajo, en la casa, pero también cuando Claro. tengo que poner la cuota de cordura, también soy la mano fuerte también, ¿no? Pero Claro. sí, considero que tengo ahí muchas cualidades, pero creo que lo que más resalto quizás es la persistencia. Algo que comenta es esta alegría que siempre muestra, pero también en algunos momentos se ha mostrado bastante firme. No sé si quisiera comentarnos algo sobre ello. Hace poco también veíamos un video dirigido más que todo a este problema con el equipo médico que se tiene actualmente, que en algunos momentos hay que ser firmes para ciertos puntos. Sí, claro que sí. Por ejemplo, considero que cuando veo una injusticia, cambia totalmente la forma de cómo uno se expresa, ¿no? Yo creo que eso le pasa a todo el mundo, no es que sea solamente mío, pero sí llega a mi corazón profundamente cuando veo una injusticia con una mujer o también con un obstetra, ¿no? En cualquier género porque en realidad nuestra profesión en los últimos años, Víctor Hugo, ha estado siendo difamada, ha estado siendo obviamente menoscabada, han tratado de humillar a los obstetras constantemente con a veces diálogos tan despectivos que tienen hacia nosotros, acciones administrativas que son una clara discriminación hacia nuestro gremio. He visto tanto en estos años que fue lo que me arroja a estudiar derecho. Justamente esa fue una profesión que también la pensé cuando en un primer momento barajamos ideas, ¿no? De profesiones, pero me gustó mucho lo que era el servicio de salud, ¿no? Y por eso estudié obstetricia y cuando vi la necesidad de estudiar derecho no lo pensé No lo dos veces. pensó. Son varios años
pero sé que van a pasar rápido y luego pues Ujú, lo que aprenda lo aplicaré con mi carrera, ¿no? Porque ya era claro. presidenta de la Asociación de Obstetras, ¿no? Ujú, Entonces, considero que sí se necesita tener carácter para poder afrontar las cosas, pero más allá de tener una capacidad de grito, más allá ujú, de tener una capacidad de quizás carácter en temple, en fortaleza, yo considero que se tiene que tener voluntad de acción, ujú, porque podemos tener líderes que pueden ser o verse muy fuertes, ujú. aguerridos, pero no se trata de quizás gritar tus argumentos. Cuando uno tiene argumentos sólidos, basta con tener firmeza en poder transmitir lo que tú sabes que por derecho te corresponde, y yo creo que eso es lo que un poco ha faltado en estos últimos años. Osetra, hace poco veía también una entrevista en TikTok donde nos comentaba que había tenido como unos inicios de estudiar otra carrera, si no me equivoco, en la uni de ingeniería. Sin Sí, embargo, a mí me encantan las matemáticas, Víctor Hugo. Me encantan. Eso es, yo creo que todos los problemas tienen que ver con la matemática. Gracias a Dios tuve muy buenos maestros en matemáticas. Y mi papá vio eso y él pues estaba en el mundo de la ingeniería y quería ah, que yo mira. sea ingeniera civil. Así es que me preparé en la CEPREUNI, postulé, ingresé también a postulé ingeniería civil y ambiental. En esa época se postulaba a A dos dos. y ingresé a ambiental, ¿no? Mira. Entonces lo pensé muchísimo y sí me sinceré con mi papá y le dije, pues, No no era la me carrera. hallo ahí toda mi vida, ¿no? Y le dije, papá, yo voy a intentar a la siguiente, ¿no? Y postulé a Villarreal a obstetricia. Obstetricia. Sí. Justamente en esta elección de una carrera donde usted se sienta quizás un poco más cómoda, ¿cómo opta por obstetricia, quizás dentro de todas las ramas de la salud, ¿no? Barajé odontología, medicina, obstetricia. No pensé tanto en químico, farmacéutico o en otras porque quería una carrera que sea de atención directa con pacientes. Enfermería, no me veía como enfermera. En medicina y obstetricia y odontología vi que las tres carreras eran profesión médica, las tres carreras podían prescribir y tenían cierta autonomía, ¿no? Entonces, vi que medicina sí tenía pues muchos años y que, bueno, en realidad después tenía que especializarme. Me gustaba mucho el área de la atención de la mujer. Ujú. Siempre he sido muy protectora del tema de cuando hay una mujer que está a veces vulnerada. Y justamente la obstetricia vela por ese embarazo y por el niño por nacer. Por eso es que yo me inclino hacia obstetricia, porque vi que era una profesión de 5 años que me permitía el poder recetar, el poder tener autonomía, el poder ni bien terminaba el internado, poder tener ya la atención propia de mis pacientes, ¿no? Y dije, bueno, vamos por esa profesión. Así empezó. Wow, wow, la verdad es que bastante interesante cómo se da este cambio de carrera. Bueno, obstetra, ambos quizás venimos de una formación pública en donde quizás no se da no se potencia el tema de, por ejemplo, emprendimiento, de negocios, de ser autónomo con su propio trabajo. Entonces, ¿cómo es que llega a ese camino? Y quizás, ¿qué consejos le daría a los obstetras que hoy en día quizás no se sienten tan cómodos en el campo asistencial y notan ese brillo, ¿no? Frente a lo que es el emprendimiento dentro de la carrera? Yo creo que tiene que ver con esa capacidad de muchos de nosotros de no rendirse. Ujú, Yo me formé en la Universidad Nacional Federico Villarreal, una universidad estatal. Mis padres no es que sean de una acomodada. Mi papito era chofer, ya no está trabajando. Mi mamita es ama de casa, siempre fue ama de casa cuidando a sus hijos, ¿no? Y obviamente teníamos un presupuesto bastante ajustado, pero pese a eso siempre destaqué en el ámbito académico y sabía que tenía que ingresar a una universidad nacional. Mi hermano y yo, que somos dos nada más, nos llevamos 5 años y entonces yo ya, entendía que yo termino, pero tengo que tratar de hacer ahorrar a la familia, esa era mi claro, mentalidad. Y bueno, postulé a la nacional, sabemos pues que ahí no se paga nada, claro. que hay que apenas un poquito el tema del menú, incluso te Sí. ayuda, ¿no? Entonces, yo sé lo que es estar en una nacional, sé las carencias con las cuales igual estudiamos y eso también hace que nos esforcemos mucho más. Tuve la suerte de que
en la universidad donde yo estaba, mi prima mayor estudiaba medicina, un año, entró un año antes que yo. Y eso hacía que también yo comparta mucho las clases también ahí con ella, Ah, mira. aprendí un poquito más de ciertas cosas, anatomía la reforcé más, ¿no? Entonces, Claro. hizo pues que estudie mucho, mucho más en el ámbito de conocimientos. Ahora, en el ámbito de emprendimiento, de empresa, yo salgo con, obviamente, pocos recursos, también igual que muchos, a tratar de buscar trabajo. Y en esa búsqueda de trabajo también, obviamente, como un par de años fui explotada, pero en esa explotación, valga obviamente tomarlo ahora como en gracia, siempre traté de verlo como un aprendizaje, ¿no? Yo Ujú, tenía la idea de que continuaba en el internado y decía, bueno, estoy aprendiendo, va a llegar un momento en que las oportunidades van a mejorar, siempre esa era ujú. la meta, pero tuve la suerte de tener dentro de la familia también a personas que me impulsaban a emprender. Tenía a mi abuelo paterno, mi abuela, que también era maestra, docente. Tenía también a un tío que también tenía empresa, ¿no? Entonces, Ah, tenía mira. como que ciertos referentes que sí, esto es bueno tenerlo como persona, a veces ciertos ejemplos. Y algo que Ujú, yo veo ahora, en la actualidad, los obstetras tienen obstetras referentes que pueden decir, oye, esa obstetra llegó a tal sitio, yo también puedo. ujú, Cuando yo salí, habían muy pocas. Déjame decirte que no habían muchas obstetras de las cuales yo podía decir eran referentes del sector privado. Y ujú. si es que existían, no se veía, ¿no? Entonces, Claro. lo que sí yo creo que tuve es poder, uno, dar más de lo que quizás me pedían. Yo creo que era demasiado proactiva. Ujú. En algún centro de trabajo, por ejemplo, entré como obstetra ecografista y, o sea, empecé a colaborar con el tema de la administración de la caja y ¿Y luego aprendió? después, y aprendí. Aprendí, incluso llegué a administrar varios centros tipográficos en su momento. Ah, mira. Empecé a ser jefa de personal, a Ujú. seleccionar quienes entraban. O sea, empecé, o sea, la misma proactividad que uno a veces tiene, Ujú. te genera oportunidades, ¿no? Claro. Entonces, empecé a ver cuánto gana un servicio de ecografía, cuánto Ujú. me pagaban a mí, ¿no? Y eso, Claro. evidentemente, aquí falta es el ecógrafo. Claro. ¿No? Entonces, en el tiempo, no pude tener el ecógrafo de forma inmediata. Es algo que es bastante lejano para alguien que gana pues solamente un sueldo, Ujú. básico, pero sí me puse la intención de querer tener mi espacio. Me Ujú. empecé, a ahorrar y me acuerdo que en la casa de mi abuela, porque vivía en la casa de mi abuela, le pedí permiso y mandé abajo su limonero y en Wow. el jardín construí mi consultorio. En Wow. el jardín construí mi primer consultorio Ujú. y ahí atendía hasta muy noche, ¿no? Atendía hasta muy noche. No tuve ecógrafo al inicio era el escritorio, los Ujú. instrumentos que antes eran de acero, ahora son pues incluso Desechable. descartables, antes Claro. era todo de acero. Comprar una pinza era plata, ¿no? Entonces, Claro. comprando mes a mes cada cosita y así fue teniendo mis cosas. Y luego ya obviamente empecé a destacar en la experiencia que tuve, que fue la parte de ecografía, y yo creo que luego se fueron dando obviamente toda una cadena de oportunidades que por la proactividad misma empecé a tomar Ujú. y a demostrar de verdad que sí, ¿no? Se puede lograr muchas cosas siempre con una buena organización y siempre dando más de lo que a veces tú piensas que puede estar. Yo creo que ahora, Ujú. más bien, un consejo para los obstetras sería que no piensen que, por ejemplo, tienes un internado, hablando desde los que Claro. están en formación, tienes un internado y te imponen a veces 6 horas, ¿no? O 150 horas, que creo que ahora Ujú. están. Cuando la mayoría de nosotros estudiábamos y nos quedábamos más, eso no era un abuso, eso era de verdad un lujo porque ahí aprendías, Claro. ¿no? Y también igual en los trabajos, a veces estamos acostumbrados a que ya acabó mi hora de trabajo, ya me voy Me voy. rapidísimo. Pero en realidad, en esos minutos a veces que tú te quedas, se genera una conversación de repente con tu Ujú. jefe y tu jefe ve que quizás le pones un 10% más que las otras obstetras y Ujú. eso va a hacer que vayas destacando, ¿no? Entonces, de verdad, algo que yo les puedo aconsejar es que sean más proactivos, que traten de siempre manejar una buena red de contactos, que te Ujú. juntes con personas que sabes que te van a ayudar a crecer. Algo que yo aplico en toda mi vida es que cuando tú tienes un círculo cercano y tu círculo cercano no te pone retos Ujú. o no te critica o todo está bien en ese círculo y estás en una zona de confort, Ujú.
estás en el lugar incorrecto. Incorrecto. ¿Por qué? Porque no vas a salir de donde estás, ¿no? Entonces, Claro. un consejo que les puedo dar de verdad es traten de siempre hacer crecer su círculo de contactos, traten de resaltar por lo que ustedes son y sobre todo tratar de sobreexigirse más de lo que pueden dar, ¿no? Yo creo que en ese porcentaje extra está justamente el secreto de que destaques y que los demás te vean y te den las oportunidades. Claro, es muy cierto, obstetra. Quizás solo por curiosidad, porque a veces el egresado de obstetricia piensa que ahí mismo va a lograr algo, ¿no? O sea, que de acá a un año ya voy a tener mi clínica o algo por el estilo. Y claro, cuando ve que no lo logra, quizás se frustra un poco y eso hace que al final abandone el sueño que tenía. ¿Cómo a usted le costó esto, digamos, desde que salió hasta que consiguió su primer ecógrafo y ya pudo, digamos, autosostener el negocio que tenía y que luego fue creciendo? Cuando salí de la universidad, más o menos durante unos 3 años, más o Ujú. menos. 3 años estuve Wow. yendo en diferentes tipos de trabajos. Ujú, Trabajé para un centro de reproducción asistida, ujú, trabajé para 3 centros ecográficos, trabajé también para una ONG donde aprendí a manejar proyectos con diferentes ah, especialidades mira. médicas. O sea, tuve varios trabajos hasta que luego después ya empecé a ahorrar, ¿no? En el primer año, con mis primeros sueldos, obviamente súper feliz, ¿no? Claro, Pero dije, no, o sea, estoy viviendo para el día a día, ¿no? Entonces tenemos claro. que trabajar en algo para que yo invierta el dinero que gano, ¿no? Entonces empecé a Exacto. ahorrar y eso fue generando mi consultorio. Cuando tienes el consultorio, y es algo que de verdad yo impulso mucho en los obstetras, que antes, por ejemplo, no teníamos las redes sociales, ahora sí las tenemos, pueden incluso ya no tener el espacio físico y hacer consulta virtual. Ahora se tiene Claro. todo, antes no, pero si pueden tener la posibilidad de tener un consultorio, háganlo porque te va a permitir ganar por el punto de toma de muestra de laboratorio, por tus Ujú, consultas, procedimientos. Y de verdad, ahí lo que vale es tu atención y tu conocimiento. ¿No? Entonces, claro. eso más o menos yo calculo que pueden lograrlo en los primeros 5 años, que se pongan Ujú, esa meta cuando ustedes se egresan, que en los primeros 5 años sí o sí trates de tener tu espacio para poder atender, o por lo menos manejar tu marca personal de forma virtual para que tengas consultas virtuales. Ahora, ujú. mi ecógrafo lo tuve casi a los 7 años de Ay, qué. egresada, 8 años más o menos, sí, Ujú. y fue en partes, ¿no? Me acuerdo que ahorré con mucho esfuerzo Guau. mis 20.000 soles ahorré así con mucho esfuerzo y eso fue mi cuota inicial y luego ya pagué mis cuotas mensuales para mi primer ecógrafo. Luego después ese ecógrafo lo di en forma de pago, saqué un ecógrafo de gama media y ahorita pues que tengo un ecógrafo de alta gama y algo que yo he estado haciendo es que yo invierto mucho en equipos porque los Ujú, equipos biomédicos te permiten una rotación de servicio. Incluso tú puedes poner personal a trabajar con esos equipos, ¿no? Y es algo que yo siempre les impulso a los obstetras. ¿Tienen dinero, chicos? Inviertan en equipos. ¿Por qué? Porque los equipos, tu dinero está ahí. En el banco y a veces hasta te pueden extorsionar. En sí, cambio, en el equipo el dinero está ahí, lo vendes y ahí está tu dinero. Y, claro. por ejemplo, tengo ya equipo de rayos X, tengo mamógrafo, tengo ecógrafos, ¿no? Y es justamente ese patrimonio es el que se ha ido formando pues a lo largo tengo 16 años como Ujú, obstetra. Empecé desde la parte académica, luego el mismo equipamiento me obliga a pasar al ámbito asistencial, que ese es ujú, otro rubro también de generación de ingresos, ujú. que cuando ya alguno de ustedes necesite ayuda, yo siempre he sido muy abierta con el tema Sí. de dar el soporte o la Ujú, línea de qué se tiene que hacer, ¿no? Y es porque todo obstetra que tenga el chip o se le prende el ujú. foquito de emprender, necesita la ayuda de que sean guiados, ¿no? Entonces, Claro. en esa parte nos falta eso, nos falta que alguien nos eduque en emprendimiento, que nos eduque en cómo gestionar quizás esa línea de poder invertir, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que se pueden hacer todavía muchas cosas si es que los obstetras también nos empezamos a dar la mano. Ujú. Porque si tú, por ejemplo, Víctor Hugo, brillas como una empresa de capacitaciones, la otra empresa de capacitaciones no tendría por qué dejar de brillar. Claro, Es cuestión de poder ver los nichos que hay, ¿no? Y poder generar, obviamente, incluso hasta apalancarse el uno con el otro, ¿no? Así hemos hecho también con Cuídate Capacitaciones, con Low también de Mari Carmen, ujú. así con muchas obstetras que tienen sus empresas.
Claro, la verdad es que la idea, entiendo yo que la idea no es ser competencia, a pesar de que después hay una competencia sana, sino más bien poder cooperar, porque al final todos somos obstetras y la idea es Ajá. que todos salgamos adelante. Obstetra, justo el día de hoy se dio la casualidad que justo hoy día era también la entrevista y conversaba con una obstetra, pero era netamente del sector público y de la parte asistencial. Y claro, cuando conversamos justamente sobre la candidatura, noté una cierta visión de que este hecho del emprendimiento o incluso en la práctica de la ecografía lo veían como un tema hasta de intrusismo y me generó un poco de, digamos, de duda. Yo no lo veo así, yo siento que es una rama de la obstetricia, pero ¿qué le comentaría quizás a aquellos obstetras, ¿no? Que ven en la práctica de ecografía los mismos obstetras como una práctica de intrusismo? Sí, yo considero que es por desconocimiento Ujú, y por una mala información de quienes quizás nos han representado. En nuestro perfil profesional tenemos décadas con el ujú, hecho de que un obstetra trabaja en pruebas de bienestar fetal. ujú, Dentro de las pruebas de bienestar fetal se encuentran muchas, ¿no? Una de ellas es el monitoreo, otra la ecografía. Incluso tenemos obstetras con especialidad en esta ujú, rama. O sea, no hablamos solamente de obstetras que tienen un diplomado, sino de obstetras que tienen especialidad. ujú, Entonces, una especialidad que va engranada con el perfil profesional es perfectamente aplicable dentro de la realización de este tipo de exámenes. Incluso para nosotros como obstetras, nosotros hemos sentido en algún momento también ese rechazo de algunos obstetras. Yo en ujú, algunas marchas en las que he asistido, he tenido obstetras que al costado me decían, pero no se debe hacer ecografía, ¿no? Entonces, no me voy a poner a explicarle a veces a la claro. colega, a la obstetra, el marco legal, pero sí, yo me imagino igual que tú, duele un poco que a veces el que es obviamente de tu misma familia, Ujú, porque es así, no vea con buenos ojos la realización de una ecografía por una obstetra, ¿no? Quizás es por, ujú, como te digo, desconocimiento legal, ujú, desconocimiento incluso de cómo se maneja la profesión internacionalmente, ¿no? En claro. muchos Ujú, países la obstetra hace ecografía. En muchos sí. países está reconocido hasta por el mismo ministerio del país. Y en nuestro país tenemos nuestro perfil profesional que nos faculta y las especialidades que obviamente la ley universitaria faculta, que si tú tienes esa especialidad, tú ejecutas obviamente en Granada con tu perfil, ¿no? Ujú, Entonces, no se está cometiendo ningún ilícito y yo creo que esto también va de la mano con los logros que se han tenido en el ámbito legal por los obstetras que hacen ecografía, ¿no? ujú, Un montón de procesos de ejercicio ilegal de la medicina que han sido archivados, que el Colegio Médico empezó a atacar a todos los obstetras ecografistas. Gracias a Dios, todos hemos mantenido una unidad y una cohesión muy fuerte y eso ha ujú, logrado que nosotros de forma compacta hayamos ganado en todos los procesos que se aperturaron en contra de los obstetras ecografistas a nivel nacional. ujú, Ni un solo obstetra ha tenido una sanción o una pena por haber realizado una ecografía. Al contrario, tenemos un montón de procesos archivados, ujú, incluso uno que el Colegio Regional de Lima le gana a Indecopi, que también el Colegio Médico le hace proceso al Colegio Médico por hacer un curso de ecografía y también se ganó en Indecopi hasta la última instancia, ¿no? Entonces, wow, ya con todos esos precedentes legales, tener obstetras que continúen diciendo que un obstetra no hace ecografía es porque simplemente desconoce su perfil, desconoce ujú, sus leyes y más bien estaría colocándose en el otro bando, ¿no? En el bando contrario, en el bando en el cual con claro. los cuales nosotros tendríamos que estar explicando, ¿no? Entonces, Ujú, yo creo que es cuestión de tiempo, cuestión de educar con amor a nuestros obstetras. Yo creo ujú, que igual hay que tomarlo como un desconocimiento y tener tolerancia con ellos. Yo creo que ujú. eso corresponde a nosotros. Una de las propuestas que se ha mencionado, ¿no? Para la candidatura es justamente la frase de en el primer día se empezarán iniciativas legislativas, ¿no? No sé si quizás podría comentarnos dentro del equipo, quizás cuáles son las primeras acciones que se esperen hacer apenas se inicie digamos ya con el cargo de decana. Sabemos que tenemos muy buena intención de voto, algo que Ujú, agradecemos a todos los obstetras del Perú. Y yo creo que es porque las acciones que yo he tenido con la carrera no son por campaña política, son de una forma sincera, transparente, que se ha venido haciendo
Desde que he sido conocida como maestra en ecografía, siempre he tenido ese rol defensor de los obstetras. Y por mucho que digan, defiende solamente a los obstetras ecografistas, no es así. Y los obstetras que están en regiones saben que cuando me han pedido ayuda para un recurso administrativo por la aplicación, por ejemplo, de la norma técnica en donde se nos excluye la atención inmediata del recién nacido, he ayudado a muchos hospitales, hospitales en los que incluso tienen sindicato y que a Sí. veces ayuda que pueda llegar de parte de colegio o de parte de federación, llega, puede llegar, pero a veces llega tarde, Ujú, llega después de unos días en los que a veces los plazos administrativos son cortos. ujú, Entonces, esos obstetras que están a veces a la deriva, muchas veces han sido ayudados por mi persona y por eso es que ujú, en estas regiones se ha logrado tan alta cantidad de votos hacia mi persona. Es ujú. justamente porque ha habido siempre una ayuda y no una ayuda por un tema de que, oye, me vas a dar tu voto después, sino es un Claro. tema de ayuda simplemente porque son obstetras, Ujú, ¿no? Entonces, yo creo que por eso un poco ujú, la forma de cómo se ha visto todo este movimiento de obstetras del Bicentenario. Ahora, en cuanto a las acciones que vamos a tener eh, desde el día uno, Dios mediante, entremos a gestión, consideramos primero el poder generar una auditoría. Lo ujú, primero que se tiene que hacer es ver en qué estado nos dejan el colegio, una auditoría contable y una auditoría de gestión. También es importante empezar a reordenar internamente la parte formativa. ujú, Dentro de nuestras especialidades que tenemos, muchos queremos el tema de residentado. Lo vamos a pelear, pero antes de eso tenemos que primero formular especialidades que están faltando en ujú, a nuestro criterio y que igual tenemos apertura de recibir opiniones también de parte de los obstetras. Por ujú. ejemplo, no tenemos una especialidad en planificación familiar, Víctor Hugo, Wow. y hacemos planificación. Claro, es No una práctica tenemos muy común. y mira, no tenemos calidad en atención inmediata del recién nacido, Ujú. pero peleamos que nuestra ley lo tiene. No tenemos en Pero no lo- especialidad. Claro. No tenemos especialidad en obstetricia crítica. Ujú, Y te comento, en otros países donde hay una gestante, asiste en una unidad de cuidados intensivos, está un obstetra, pero no ujú. tenemos a la obstetra especializada en ello. Wow. ¿No? Entonces, tenemos de verdad en la parte formativa de especializaciones, yo creo que limitaciones y algo que de verdad es un clamor en todas las regiones de obstetras que están ocupando cargos de dirección, es que no solamente nos quedemos con un RENODAS, con un registro de obstetras con diplomado en auditoría, sino que Ujú, tengamos especialización en auditoría y gestión de servicios en salud sexual y reproductiva y ujú, servicios de salud en general. Tenemos obstetras en cargos de dirección que no están teniendo esta especialización, ¿no? Entonces, vamos a hacer la tarea de formularlo, de poder darle, obviamente, de forma ya trabajada estas sugerencias a las universidades y a ujú. SUNEDU. Y después de esto, pues trabajaremos en el tema de residentado, que tenemos que también ver en qué estado lo están dejando las gestiones, porque a veces existe confrontación, ¿no? En el Ujú. tema de que si una línea lo hace, la otra bloquea el avance del otro, Sí. y realmente nosotros sí vamos a entrar con todos los abogados a evaluar cuál es el estado real del trámite que se ha estado realizando por cada gestión. Ujú, Ver por qué también igual, porque te comento que dentro de lo que es las funciones de ejercicio público, nuestro colegio es una institución que también le aplica lo que es los delitos de administración pública y ujú. también existen estos delitos cuando uno genera actos de omisión. O sea, si Ok. tú también tuviste la oportunidad De de hacerlo. ejecutar determinadas acciones y no Ujú, las hiciste, eso también es un delito, ¿no? Entonces, claro. sí es importante el poder, como te digo, tener la voluntad de querer Ujú, hacer bien las cosas, ¿no? No solo decirlo, sino de verdad accionar, ¿no? Entonces, claro. eso, bueno, en el parte académica, en la parte de iniciativas legislativas, nuestro colectivo de obstetras del Bicentenario ha trabajado varios, empezamos Ujú. como por 10, ahorita ya vamos como por Wow. 15 proyectos de ley, Ujú, pero independientemente que los tengamos, van a pasar un filtro. Nosotros tenemos ujú, asesores no solo legales, sino también tenemos economistas que van a dar la propuesta económica del proyecto, van a dar también, tenemos asesores técnicos en normas ujú. y a veces dicen, ¿no? La obstetra Gloria desconoce del tema del Ministerio de Salud, o de salud. Sí, es En algo que se ha realidad, escuchado. todo lo que uno quiere y Ujú, obviamente le apasiona, uno va a educarse.
¿no? ujú, Y yo considero que desde la profesión de derecho en la que me he formado, eso me ha ayudado muchísimo a ujú, poder entender la organización del sector, a poder entender las normas, ¿no? El alcance y las limitaciones que tienen ujú, las normas también, ¿no? Incluso esto pues ha logrado que apoye también a muchos obstetras de hospital que ocupan cargos, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que tiene que generarse un apalancamiento de sectores. ujú, No puede seguir manejándose esa división de que si tú eres una obstetra de sector privado, eres menos obstetra que un obstetra de otro sector, ¿no? Porque ujú. todos los obstetras están trabajando por su profesión y no Claro. debería haber esa distinción. Ahora, en cuanto a los proyectos de ley, algo por lo cual vamos a pelear muchísimo es el proyecto de ley en el cual buscamos la autonomía administrativa del obstetra y es Ujú, lograr el departamento de obstetricia. ujú. Eso es una prioridad para nosotros y esto va a beneficiar directamente no al del sector privado, al de Claro, MINSA. eso. Ujú. Entonces, a veces piensan de que nuestras propuestas van en beneficio del sector privado. El sector privado no tiene la problemática en este momento. La problemática Claro. está en el MINSA y es algo, es una preocupación mía y es Ujú, algo que también hemos analizado para poder ver qué alternativas administrativas vamos a manejar y qué otras iniciativas de proyecto de ley en paralelo se va a manejar, porque tiene que manejarse soluciones integrales, ¿no? No ujú, soluciones aisladas, porque tú puedes tener una solución de la lucha social, por ejemplo, pero ujú, si tú lo manejas solo, eso no es un manejo integral del problema. ujú, Entonces, tiene que manejarse una solución integral. ujú, Ahora, también se puede manejar el poder darle, por ejemplo, a los internos un tema de pago. No tienen, ujú. no tienen. Entonces, se tiene que también manejar eso. Tenemos que ver también el hecho de los bonos, ¿no? Muchos obstetras tienen sus bonos por especialidad, pero no todos lo reciben. Claro. Y eso obviamente no estamos teniendo igualdad, ¿no? Entonces, justificando en base obviamente a derechos fundamentales, se puede Ujú, lograr obviamente pelear porque todos los obstetras del sector puedan recibir esos bonos por especialización, ¿no? También claro. con respecto al año sabático, no tenemos, los médicos sí. También es Hombre. algo que tenemos también, ahí está de tarea anotado que también vamos a hacer esa propuesta, porque obviamente nosotros tenemos igualdad de oportunidades, ¿no? Porque Ujú, somos profesión médica y eso es claro. algo que tenemos que aprovechar. También hay que Ujú, hacer modificatorias, proponer modificatorias, Víctor Hugo. ujú, Algo en lo que yo no estoy de acuerdo es que en nuestra legislación tengamos en uno de nuestros artículos que nos llamen obstetra no médico cirujano. ah, sí. Que partiendo de ahí es Ujú. que empiezan a trabajar otro tipo de propuestas administrativas. Claro, eso da ¿No? pie a otras ¿Cuántas leyes. décadas? Ujú, Décadas tenemos aceptando eso, ujú, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas que hacer. Habrán cosas que quizás no logremos al 100%. Podemos ujú, querer tener un montón de proyectos. Vamos a poner todo lo que esté en nuestra parte en poder conseguir todos los anhelos que tenemos para nuestra profesión. ujú, Voluntad de acción hay, y eso creo que es importante. Y también consideramos que no lo vamos a hacer solos. Vamos ujú, a procurar hacer un llamado a que la gestión sea obviamente apalancada de los grandes líderes que tenemos en la obstetricia. No vamos a hacer como en otras gestiones en las que si gana determinado grupo, porque así pasa, ujú. simplemente los otros grupos ya no existen o incluso te bloquean o te opacan, Claro. ¿no? Y eso en realidad no debe pasar entre obstetras. Y una Ujú, forma de que la carrera se una es que desde quien está ocupando el lugar de decanato y quien ejerce ese liderazgo, dé el ejemplo de ujú, unificar, el ejemplo del llamado, ¿no? Entonces, eso sí va a pasar con nosotros. Obstetras del Bicentenario va a convocar. Cuando tengamos ujú, iniciativas legislativas, las agrupaciones, tanto las que no han ingresado en gestión o en la segunda vuelta, ujú, como también quizás la lista contraria que tenemos en este momento para la segunda vuelta, van a ser convocados, porque nosotros creemos que todo obstetra que quiere postular es porque quiere servir y tienen un claro. plan de trabajo que Ujú, pueden sumarse a estos 3 años, ¿no? ¿Por ujú. qué esperar a 3 años después para que alguna idea buena de estos planes que ellos tienen se ejecute si pueden obviamente articularse con lo que ya nosotros quizás vamos a empezar a trabajar? Obstetra, dentro de las menciones de las propuestas legales y también dentro de las propuestas que ha mencionado en la campaña,
Realmente se mencionan muchas actividades, entre ellas, por ejemplo, incluir al equipo de abogados, luego también crear escuelas de liderazgo, lo tengo apuntado por aquí, rebranding en imagen profesional, brindar pasantías, entre otras propuestas. Quizás, ¿qué tan factible considera respecto al financiamiento que tiene el COP el llegar a hacer estas actividades o quizás como candidata ha visto otras formas de poder financiar estas actividades para que lleguen a brindarse o considera que con lo que tiene el COP sí se podría llegar a hacer? Sí se puede, por supuesto. Bueno, nosotros para comenzar en el tema de abogados, por justamente el ámbito del derecho en el que estoy, tengo un entorno lleno de abogados especializados, abogados que fuera de estar siendo pagados con un tema de patrocinio, están haciendo asesorías, obviamente, gratuitas. Y es por un tema de cercanía, por un tema de amistad, y saben que estoy, obviamente, cerca al decanato, y también han puesto a disposición esa ayuda. Lo que sí, en el caso de, por ejemplo, iniciar alguna acción ya puntual, ¿no? En el tema de quizás una acción constitucional o quizás una medida ya penal, ¿no? En el cual querramos hacer una denuncia, sí hay obviamente ya una responsabilidad de caso, en donde sí ahí obviamente se tiene que generar un pago, que considerando los ingresos que tiene el colegio, no considero que no puedan llegar a pagarse un abogado. Se ha logrado Ok. pagar estudios jurídicos bastante caros en la gestión que acaba de pasar, por Ujú, ejemplo, para una acción de amparo, para una acción popular. No ujú, considero que sea algo inalcanzable para un colegio profesional. No es tampoco que vamos a tener cifras exorbitantes, porque obviamente se maneja cuánto normalmente cobran un proceso, no, no ujú, creo que sobrepase lo que ya nosotros tenemos contemplado. ujú. Lo otro es que independientemente de los abogados especializados, quizás algunos piensen que vamos a tener 26 abogados en cada región, hay que saber distribuir los recursos, ¿no? Los Claro. abogados especializados están en Lima por lo general, los Ujú, laboralistas, constitucionalistas, civilistas, ¿no? Penalistas. ujú, Entonces, estos abogados van a estar obviamente en Lima para poder asesorar o para poder ayudar a los abogados generales que se ujú. encuentran en macroregión. Lo vamos a manejar por Ok. macroregión. Porque que tenga a veces, por ejemplo, supongamos una región como Madre de Dios, Ujú, Ucayali, Moquegua, ¿no? Regiones que son pequeñas, que tengan un abogado por ese colegio regional. Consideramos, por ejemplo, que a veces durante el mes, ¿qué casos va a haber? De repente no llega a haber ni uno. claro. Entonces, es importante el poder tener de repente un abogado que sí sea utilizado constantemente y se maneje Ujú, por macroregión, ¿no? Entonces, es una forma de poder justamente utilizar mejor los recursos que tengamos en ese ámbito de recursos humanos legales. ujú, Ahora, en cuanto a lo que es el tema de rebranding, que también ujú, mencionar, sí, el rebranding es un marketing nuevo que se hace para ujú, poder posicionar una marca, ¿no? Consideramos que así como existe la marca Perú, ujú. podemos generar la marca Obstetra. Obstetra. Y Claro. existen, obviamente, diferentes estrategias justamente Ujú, de comunicación que nosotros tendríamos que mejorar. Más allá a mm, veces de tener solamente publicaciones o posts ujú, en muro en el que solamente está siendo evidenciado por obstetras, ujú. nosotros necesitamos hacer un marketing con la comunidad, con diferentes estrategias para que nosotros podamos reposicionar lo que es una obstetra. Tú Claro, le preguntas a un chico de secundaria, a una chica de secundaria, ¿qué quieres estudiar? Muy pocos te dicen obstetra. claro. Entonces, eso es algo que no puede pasar y no Ujú, debería de pasar después de los 3 años que tenemos de gestión. Debemos ujú, lograr que la profesión se vea atractiva a los ojos de los estudiantes que están obviamente por postular. ujú, Ahora, también tenemos que generar que la empleabilidad que tienen los obstetras, sobre todo cuando egresan, ujú. sea justamente también justificado con los años de estudio, con la inversión que hacen, ¿no? Claro. Esto tiene también de alguna manera que trabajarlo el colegio, ¿no? ¿Por qué Ujú, es que pagan poco a los obstetras? Porque su productividad o lo que hace el obstetra no se evidencia. Y esto claro. tiene que ver tanto en el sector privado como en el sector público. En el sector privado, Víctor Hugo, tenemos Ujú, obstetras que hacen las atenciones de parto o atenciones en cualquier tipo de servicio y son firmadas por los médicos. Y esto es un delito penal que atenta contra la libertad del trabajador en la modalidad de la claro. productividad, pero Ujú, nadie hasta ahora lo ha denunciado. Nadie. ujú, Y tenemos ya varios años con esta problemática, ¿no? Entonces, ¿por claro. qué el obstetra permite eso? Porque se siente solo.
porque se siente que no, nadie lo va a acompañar, lo denuncia, hará la acción de inicio, ¿y quién le va a llevar el proceso? ¿Quién va Sí. a continuar? Porque es fácil hacer el inicio, ¿y quién continúa? Y Ujú, es justamente por eso es que el colegio debe de estar al lado de sus obstetras. Entonces, a ujú, mí me han criticado por decir que yo quizás estoy siendo muy incisiva con eso, pero ujú. es que en realidad tenemos un problema en el que constantemente tenemos obstetras que pueden estar siendo vulnerados. Hay delitos que se están tipificando y nadie hace nada. Obstetras que Claro. están siendo denunciados por acciones que quizás hasta sancionadas, Ujú, inhabilitadas. Me he recorrido el Perú y tengo años recorriéndome el Perú y sé ujú. que hay obstetras muy buenas que por alguna omisión o algo han tenido hasta sanciones de inhabilitación y su colegio no estuvo, ¿no? Entonces, de verdad, hay que quizás tener una mirada global de la obstetricia, tanto a nivel nacional e internacional, Ujú. como para de verdad entender dónde está tu profesión y dónde tú quieres ver. Yo sé el Ujú. nivel al cual puede llegar la obstetricia. El tema es que necesitamos tener agentes de acción, agentes Ujú. con voluntad de hacer las cosas Claro. como deben hacerse. Obstetra, llegando quizás pues, una última parte de la entrevista, justo habían ciertos cuestionamientos dentro de este proceso de candidatura, y muchas cosas que se decían en redes sociales era respecto a que cada vez que alguien criticaba o que daba una visión, digamos, personal, que quizás no iba de acuerdo a lo que el Partido Obstetras del Bicentenario tenía en mente, como que los tachaban o les enviaban cartas o habían denuncias de bajarse ciertas redes sociales. Quería consultarle qué es cierto hay en todo esto, porque ha sido algo que quizás ha resonado un poco y de llegar a ser decana, ¿cómo piensa manejar este tema de las críticas y los cuestionamientos que creo yo siempre se han dado dentro de todos los procesos por temas de política, pero cómo lo piensa manejar usted cuando llegue al cargo en la gestión? Claro que sí. Gracias por preguntar. Ujú, Han existido muchos ataques en esta campaña ujú, electoral. Yo de por sí cuando ingresé a postular sabía que me iba a tener a críticas o incluso a ujú, especulaciones o creaciones que en realidad a veces no existen. Han ujú. dicho hasta que he regalado un ecógrafo. Yo de verdad me he Sí, he sonreído, escuchado. ni lo he desmentido porque creo que hasta cualquier persona se daría cuenta pues que es un regalo exorbitante de más de $11,000. Sí. Nadie lo daría. Pero en fin, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que son las críticas, empezó con un grupo de WhatsApp Ujú, en el que yo también estaba incluida por tiempo, porque de verdad tengo muchísimos temas de proyectos personales, no llego ujú, a ver salir todo. ujú, Y sí, en algunos momentos cuando hacen mención a mi nombre, sí sale, ¿no? Que te están ujú. ahí de de la mención. Claro. Entonces, ahí yo entro a ver qué pasó, por qué me han mencionado, ¿no? Ujú, Y sí, empecé a ver demasiados ataques que hacían hacia mi persona directamente ujú, y personas que quizás me estiman, simpatizantes de mi lista, empiezan obviamente a tener como un enfrentamiento con estas personas, ¿no? ujú, Entonces, como candidata, yo no puedo manejar las acciones de los simpatizantes. ujú, Entonces, hubo una exposición de datos personales, ujú, una obstetra, no fueron varias, una ujú, obstetra a la que conozco y a la que considero también ujú, en su TikTok, hizo un TikTok video en el ujú, que publicó toda la hoja donde están la inscripción de los candidatos de mi ujú, lista, donde salía el nombre completo, DNI, ujú, ¿no? Todos los datos personales. Entonces, hasta el celular. Entonces, esa exposición de datos personales es un delito. O sea, no se puede tratar de hablar a medias las cosas. Es un ujú. delito. Entonces, de forma personal, cada uno de los miembros de mi lista pudo haber accionado contra esa obstetra. No lo hicimos porque es obstetra, ¿no? Entonces, pese a ello, hemos tenido demasiada tolerancia, considero yo, a todos los ataques, a las difamaciones que hemos tenido. Ujú, Y cuando han visto este video, los simpatizantes de la lista y también otros obstetras que no son simpatizantes ujú. ¿cómo se dice? Denunciado el video en TikTok Ok, porque obviamente expone datos personales entiendo. y ha hecho que el video se elimine, pero no le han bajado la cuenta porque la cuenta continúa de la señorita, ¿no? Ujú, Entonces, en esa parte, no es que ha habido un ataque directo hacia ella, sino ha sido hacia el video.
Lo otro es que generaron de este hecho, ¿no? De la Ujú, eliminación del video y de la confrontación, un tema de ya de incluso insultos ujú, entre simpatizantes de las dos listas que yo de verdad no comparto. Cuando yo ujú, tomo conocimiento de que existía ujú. esta confrontación, yo tenía un grupo de WhatsApp en el que las obstetras empezaron a decir, oye, mira, están atacando a nuestra líder, ¿no? Claro. Entonces yo lo vi después de 1 hora, 2 horas que estaban hablando. Inmediatamente les dije, disculpen, pero no es el proceder. Acá Ujú, todos deben primero, no dejen obviamente que ellos tengan de qué hablar, ¿no? Por claro. favor, manténganse en silencio y los obstetras van a juzgar por sí solos cómo son cada persona. Y Ujú, disculpen, pero voy a cerrar el grupo en cuanto a mensajes. Y cerré el mensaje de los grupos porque creo que como líder me correspondía poner un punto final ahí, ¿no? ujú, Pero no podía yo controlar los otros grupos, ¿no? Porque no era claro. la administradora. Entonces, por el otro grupo seguían atacándonos. Y bueno, de mi parte, nosotros, no, yo no he mandado nunca una carta notarial a un obstetra, Ujú, pero algo que quizás, gracias por la pregunta. Yo no, he manejado cartas notariales, sí, como ujú. naipes, pero a los médicos, Ok. ¿no? Porque sí me gusta que se respeten los derechos fundamentales de las personas y cuando Ujú, uno critica, existe el animus criticandi y el animus diffamandi, ujú, ¿no? Cuando tú tienes un espíritu de crítica, tú criticas con respeto. ujú, Esta persona hizo tal cosa, miren, ¿no? Que nos enseñe la prueba, ¿no? Pero ya cuando tú entras a los calificativos, ujú, ¿no? Entras a poner y obviamente incluso a decir que ujú, comete tal delito, o sea, ya estás en un tema ya de pasar a la difamación. ujú, Y cualquier persona, independientemente si es obstetra o es médico, dentista, lo que sea, tiene la facultad de accionar en defensa de su dignidad, porque ujú. estamos hablando de una persona que le ha costado su trayectoria, Claro. ¿no? Ujú, Entonces, no se trata de que simplemente hay libertad de expresión, o sea, la libertad de expresión termina cuando comienza tu derecho a la dignidad como persona. ujú, Entonces, tú puedes criticar, pero no puedes calificar, ni ujú. tampoco puedes decir cosas que son falsas, y menos sin Claro. prueba. Entonces, eso un poco es lo que se ha tenido en esta campaña. Yo creo que Ujú, han aflorado cosas negativas de muchas letras que de verdad, yo lamento cuando las conozco, ¿no? Cuando ujú. quizás no los conozco, no me afecta tanto, Claro. pero cuando sí los conozco, quizás en algún momento hemos compartido algo, sí me afecta porque Ujú, es desgastante para un obstetra el estar en este tema de confrontación con alguien que es tu par, ¿no? O sea, ujú, es un colega, es un obstetra, visten igual, han estudiado lo mismo, van a pelear por lo mismo, tienen una meta similar, ¿no? Entonces, ujú, considero que están apuntando sus energías en vano. De ujú, mi parte, como Gloria, yo no voy a accionar con un obstetra. Eso tenlo por seguro. ujú. Prefiero llamarla y conversar Claro. que accionar con él. Con un médico Ujú. no, pero con un obstetra sí. Ahora, el hecho de que hayan dicho de que hay cartas notariales que se han enviado, Ujú, considero que quizás pueden referirse, no sé, de repente a alguien de mi lista que ujú, a forma personal, cualquier persona que se siente vulnerada por algún acto de difamación ujú, puede hacer una acción como esa, ¿no? O sea, ujú, no podría yo responder por ellas, pero sí de forma personal no he accionado, pese a ujú, que pude hacerlo, no lo he hecho. No, ahora, en el caso de que estemos obviamente en un tema de colegio, yo soy maestra, ujú. me gusta enseñar, considero que tengo muy buena tolerancia y mis alumnos Ok. saben que soy muy paciente. Cuando un obstetra critica es porque quizás hay cosas que no le agradan y Ujú, eso parte desde la no comunicación. Entonces, ujú. algo que vamos a trabajar mucho es en poder tener transparencia en las acciones que hacemos para no tener, Ujú. obviamente, no llegar a ese nivel de críticas que quizás se puedan ver, ¿no? Claro. Entonces, Ujú, el comunicar de repente las acciones que estás teniendo es algo que vamos a manejar, el ujú, comunicar los gastos, los mm, ingresos que se tengan, también se tiene que comunicar. Ahora, ujú, durante los primeros meses de gestión, hasta donde tengo entendido, no es que sea una experta en tema de gestión, porque es la primera vez que voy a ingresar, ujú. sé que tienen un tema de un tiempo en el que hay una transición de vigencia de poder, en donde incluso no puedes manejar Oh, cuenta. O ok. sea, Ujú, hay un tiempo, no sé cuánto tiempo será, dependerá mucho de cómo nos deje la gestión saliente las cosas, ujú, pero
Eso o también igual se informará, ¿no? Se Ujú. informará, todavía no tenemos manejo, y lo Van a diremos, ver, claro. ¿no? Ujú, Claro, ahora, el tema de las redes sociales, ujú, yo creo que debe haber una educación para los obstetras en redes sociales, porque ujú, la forma de cómo tú te proyectas en una red social, ujú. eso queda plasmado. Incluso cuando Claro, tú postulas a un trabajo, vigilan, ponen tu correcto. nombre, filtran tus comentarios, tus publicaciones. Y si tú eres una persona conflictiva, que hace críticas destructivas, Ujú. ¿tú crees que una persona te va a contratar o te va a dar un cargo de dirección? Claro, ¿no? Yo he sido jefe personal Ujú, y yo he filtrado, ¿no? Entonces, ujú. no te van a dar, porque van a ver que eres una persona que genera conflictos, ¿no? Claro. Entonces, como consejo, así, tenemos que tener una educación para manejo de redes sociales, Ujú, porque no solamente es pedir, sino también tú tienes que justificar por qué lo pides o en base a qué prueba tú estás pidiendo eso, ujú. ¿no? Y si tienes todas las pruebas y de verdad hay un error, también tienes que saber comunicarlo sin faltar el respeto, ¿no? Y Ujú. sin entrar a la difamación, cuidando Claro. ese límite más que nada, porque Ujú, puede no solamente verse en el tema de una página institucional, sino también puedes tú tener problemas con otro gremio ujú. también, ¿no? Algo Claro, que yo siempre les aconsejo es eso, ¿no? Tengan cuidado porque esa forma de cómo tú te cuidas en tu actuar en redes sociales, no solo es por tu colegio, es también en otras instancias o claro. en otras esferas de redes sociales, ¿no? Entonces, básicamente eso. Otra, otro cuestionamiento, y usted lo comentaba también, es que entiendo que por redes sociales, que es donde se ha movido mucho todo este tema, realmente no hay como mucho cuestionamiento hacia usted como la líder del equipo. Incluso, digamos, los de una lista contraria han llegado a decir que usted es una muy buena candidata. Sin embargo, sí se ha cuestionado quizás la parte del equipo, ¿no? Diferentes problemas que puedan haber habido. No sé si en la forma como se ha comunicado se ha mostrado como dos elementos por separado, ¿no? Digamos, existe usted como líder y existe el equipo, pero finalmente eso quizás en el elector puede resonar en no voto por esa persona porque parte del equipo no me cae. Entonces, ¿cómo usted ha gestionado eso usted con su equipo? Porque finalmente es la lista completa la que se escoge. Digamos, ¿ha habido conversación respecto a este tema de evitar la confrontación o conversar con el equipo respecto a algún actuar en específico o considera que falta precisar algo que al elector le pueda interesar? En el tema de dar lineamientos de comportamiento, lo Ujú. tienen. Y Ok. por eso que quizás observarás que muchos de ellos no comentan, Ok. porque tienen ese lineamiento, ¿no? Y Ujú, eso es justamente parte de quien encabeza la lista, ¿no? Como te ujú, digo, quien lidera un equipo, o lo lidera hacia una derrota o hacia una victoria. ujú. Y parte de eso tiene que ver con el comportamiento que ellos dan y sobre todo con el respeto a los valores del líder. Ok. ¿No? Entonces, ellos saben muy bien que yo tengo una forma muy particular de ver las cosas en el Ujú, tema de respeto al uniforme, en ujú, el tema del respeto a la opinión de todos los sectores y ujú, que también el tema del respeto a sobre todo la unidad que yo quiero lograr, ¿no? O sea, mi ujú. meta es lograr una unidad y para eso yo no necesito que en mi equipo tengamos confrontaciones, ¿no? Ok. Entonces, ahora, en el tema de los miembros de mi equipo, por ejemplo, han mencionado que yo no tengo nadie del MINSA, que todo mi equipo es de privado. Y en realidad tenemos a dos obstetras que son del Ministerio de Salud, Ujú, y es la obstetra Yesenia Juárez, ujú, Yeyeli, la conocen así, Yeyeli, y es de Cono Norte, y ujú, tenemos a la obstetra Yanina Javier, ¿no? Una obstetra que también es de MINSA. Entonces, esas dos obstetras están sumando muchísimo, muchísimo al equipo. ujú, Y cada obstetra ha sido convocada por una cualidad que yo quiero sumar al grupo. Como ujú, líder, las elegí justamente por eso, ¿no? Porque y dije, yo de ella quiero esto, yo de ella quiero esto, ¿no? Y claro. justamente eso hace a veces un gestor, ¿no? El poder gestionar las habilidades del equipo. Ujú, Ahora, en cuanto a lo que son los miembros de mi equipo, yo creo que no hay problema con la mayoría de mi equipo, hay ujú, problema con dos miembros de mi equipo, ¿no? En ujú, particular, que ha habido, obviamente, ha sido muy sonado el ujú. tema de la licencia de dos de ellas. Sí. Y aprovecho quizás la pregunta para aclararlo, ¿no? Ujú,
La obstetra Noris Maguiña y la obstetra Ginger García Ujú, son obstetras que, independientemente de la consideración que yo les puedo tener, ujú, tienen habilidades que yo quiero sumar en mis planes de trabajo. ujú, Eh, la obstetra Ginger, ella ha sido directora de la Universidad Científica del Sur, de la ujú, Universidad Privada del Norte y ahora pues de la WINER, ¿no? ujú, Inclusive no solo de obstetricia, sino de ciencias de la salud. ujú, Entonces, es una gestora académica. Ese es el término adecuado. Y te acabo de mencionar que yo quiero formular nuevas especialidades, que mi consigna es poder ver el tema de la parte formativa, ¿no? ujú, Entonces, ella engrana perfectamente con sus habilidades y conocimientos y experiencia en esta esfera. ujú, Entonces, justamente yo la necesitaba por eso y desde un inicio esa era mi meta, tenerla a ella en esa experiencia para poder lograr lo otro, ¿no? ujú, Ahora, en el tema de las iniciativas de ley y los proyectos de ley, se necesita de una persona que tenga nexos políticos. ujú, La obstetra Noris Maguiña tiene esos nexos políticos y las ujú. que conocen de ella saben que maneja muchos contactos en tema de congresos y en el Congreso y las bancadas. Uy. Entonces, por eso se le convoca a ella, ¿no? Ujú, Entonces, aparte que es muy sociable y todo, ¿no? Entonces, en el camino, ujú, obviamente, casi por el año 2024 por octubre, yo les hago ujú, la invitación, ya habiendo ujú, evaluado un poco mi postulación, ujú, porque recién me decidí como que por octubre del año anterior, ujú. y les hago la invitación, ¿no? ¿Por qué no intentan postular conmigo? Mira, voy a ir en Claro. plancha nacional, ¿no? Entonces, ellas me dijeron, Gloria, piénsalo bien, mejor con otras personas, porque ahorita estamos en gestión, ¿no? Ujú, Y de repente no lo vayan a ver bien, ¿no? Entonces yo les dije, miren, pero es que de verdad las necesito, ¿no? Porque de verdad es un tema de que yo estaba formando mi equipo. claro. Entonces, no me iban a decir no, porque también hay un tema de vínculo que tenemos, ¿no? Y me Ujú, dijeron, mira, mira, está bien, vamos a hablarlo con el Consejo Directivo Regional ujú, y si es que ellas no tienen inconveniente, vamos. Entonces, ellas, ya obviamente de forma hablada, lo ujú, habían consultado y habían dicho que sí. La solicitud formal, ellas la hacen el día 10 de diciembre, ujú, donde piden su licencia al Consejo Directivo Regional de Lima. Y luego el 27 de diciembre, en una acta y con consejo, obviamente, que hacen su reunión, ellas le dan, toditas le dan la aprobación a esa ujú, solicitud de licencia. Ahora, en nuestro estatuto menciona que la licencia se pide al Consejo Directivo Regional, si es que tú perteneces a un CRO, o lo ujú, pides a un Consejo Directivo Nacional, si es que tú eres miembro en vigencia, obviamente, de cargo de un COP, ¿no? De un colegio de ujú. obstetras del Perú. Entonces, ellas eran de CRO, por eso es que se lo pidieron al CRO Lima. Y lo Ah, que hacen ok. luego el 27 de diciembre comunican al Colegio de Obstetras del Perú. El mismo día le Ujú, comunican, le dicen, mira, se están dando las licencias. ujú, Entonces, pasa el fin de año, nosotros igual estábamos en el tema de recolección de firmas y nadie me va a mentir, pero no han participado ellas de recolección de firmas. wow. No hay fotos de ellas en recolección de firmas. ¿Por qué? Porque justamente por un tema ético es que Ujú, yo, las 6 de mi lista, nos hemos comido todo el tema de la recolección de firmas y ellas no han hecho nada de recolección de firmas wow. porque no queríamos que se vea de que miren que está usando a la gente de colegio, Claro. o que lo hizo en una reunión de colegio. Justamente por todo eso dijimos nada, nada La de de nada, recolección. nada de favoritismo, ¿no? Claro. Para no poner en desventaja a otras agrupaciones. Ujú, Entonces, no se utilizó ninguna reunión de colegio, no se utilizó el tema del cargo que ellas tenían, ellas simplemente hicieron su solicitud y fueron candidatas como cualquier otra persona. ujú, Entonces, el 2 de enero nosotros inscribimos nuestra lista ante el Comité Electoral Nacional con las licencias ahí ujú, colocadas detrás de su currículum vitae de cada una, que es el proceso. ujú. Y esas licencias fueron evaluadas para poder inscribirnos. Entonces, ya fueron vistas por el Comité Electoral, que Claro. no hicieron ninguna observación. Ahora, Ujú, luego después, el 8 de enero aproximadamente, tengo conocimiento que llega una carta del Colegio Nacional al PRO Lima, en donde ellos le piden documentación con respecto a esta licencia, que le den el ujú, acta, que definan bien quién va a cubrir las funciones de cada una, ¿no? Entonces claro. empiezan a pedir más información y tengo entendido que en estos días, desde el 8 hasta el 24, que sale el Ujú. comunicado de Facebook, han habido documentos entre el CRO Lima y el Colegio Ah, Nacional.
Y en estas documentaciones, el Colegio Nacional, pese a que la vicedecana Nijal, que es la que está ahorita actuando, es una vicedecana con funciones de decana, ese es el ujú, término correcto. No es que ella sea decana, sino es vicedecana con funciones de la decana. Ella le comunica, pues, que es la que está ocupando, obviamente, las funciones de decana y ujú, el Colegio Nacional le manda un documento diciendo te desconozco como, mm, como decano. como decana, como Claro. vicedecana. Entonces, sé que hay un tema ahorita de trámites administrativos que están teniendo ambas instituciones, que es administrativo. Ujú, Ahora, el Colegio Nacional supuestamente ha encontrado vicios de nulidad en la licencia. ujú, Estos vicios de nulidad en la licencia supuestamente son porque no figura el tiempo, pero en el ujú, estatuto está el tiempo y se colocó en el documento. El documento mm, figura de que entra en vigencia 30 días antes del acto electoral y ujú, culmina hasta que acabe las elecciones. ujú, Incluso en el estatuto figura que las personas que piden licencia entran en ejercicio del cargo solamente para hacer la entrega del cargo, ujú. no vuelven a su cargo, porque Vale, obviamente sería ilógico que lo hagan. claro. Entonces, eso está en el estatuto, ¿no? Entonces, como si desconocieran el estatuto, hacen esa observación. Igual lo sé que se respondió, Ujú, pero hicieron esta acotación del tiempo, ¿no? ujú, Ahora, también en el tema de la designación, dijeron de que la obstetra Ginger le dejaba la función a la vicedecana Nijal y que la obstetra Noris dejaba la función a la obstetra Luzmila, que es la ujú. consejera de capacitaciones, ¿no? Entonces, eh, fuera de eso, vicios de nulidad, el colegio Vale. dice que hay vicios de Ujú, nulidad. Pero sé que también nosotros hicimos la consulta con el Comité Electoral ujú, Nacional. Yo también me preocupé. Yo ujú. dije, de repente me van a anular mi lista, ¿no? Claro. O algo, o quizás voy a también de repente tener alguna afectación en el proceso electoral. Ujú. Y me informaron de que no, porque Ah, ya mira. era un documento que había sido evaluado y Ujú. que no íbamos a tener un tema Problema. de ningún problema. Ujú. Ahora, de forma personal, nosotros tuvimos y tenemos dos retenes para que si en algún momento nos hacen la observación, inmediatamente se cubran a Se esa cambia. parte de la lista y Ah, ok. listo, ¿no? Ujú. Pero no, no es algo que podamos, por ejemplo, solicitar, oye, quiero hacer el cambio. No se puede, Ah, porque ok. ya estamos en una fase de segunda vuelta. Claro. Hemos pasado el proceso de tachas. Incluso, mira, en el proceso de tachas que fue del 9 al 16 de enero, se Ujú. formularon las tachas, ¿no? Ok. Y a Ginger García le formularon tres. Ya. Sí, sí. Una tacha fue por su cargo que tiene en la Universidad Wiener Ujú. y que obviamente pensaban de que no podía ocupar el cargo de dirección con el de un cargo de vicedecana. Ujú. Pero esto es un cargo netamente de gestión académica, no gremial. Lo que Ujú. menciona el estatuto es que no tengas cargos sindicales, ¿no? En donde tú quizás puedas no representar adecuadamente, obviamente, a los Ujú. obstetras por un tema de que también estás representando a otro grupo de obstetras, más Ah, que ok. nada, ¿no? Entonces, Ujú. se declaró infundado justamente por eso, porque era un cargo académico, Ujú. ¿ya? Ok. Ahora, hubo otra tacha que también le formularon con respecto a una actividad docente conmigo que Ujú. tuvimos en Barranca. Ujú. La direza de Barranca ya desde septiembre más o menos nos había hecho la invitación de capacitar. Yo además pues soy docente en Claro. ecografía, me pidieron una ponencia de ecografía y coincidimos con Ginger, no sabía que ella iba a estar ahí, Ujú. coincidimos, ella estaba dictando desastres y emergencia porque ella es bombero. Y yo Ujú. dicté ecografía en el embarazo. Y estaba el doctor, el médico que representaba la direza. Menos mal, el doctor y la direza filmaron el evento y lo transmitieron en vivo. Menos mal porque justamente ese video sirvió para que se evidencie Ujú. que cuando hacían el barrido y paneo con todas las obstetras en la sala, y las obstetras de Barranca no nos van a dejar mentir, ese día no se habló absolutamente nada de Nada. candidatura, todo fue netamente académico y yo Académico. era facilitadora, ¿no? A ver. Entonces, no tenían en la mano nada, o sea, se veía que era Claro. netamente académico, ¿no? Entonces, no fue fundada esa tacha. Luego también hubo una tacha por el cargo de decana regional de Lima, y ahí justamente se presentó nuevamente la licencia junto con la observación del colegio que había hecho. Ujú. Entonces, sí ha habido una evaluación por parte del comité electoral y Ujú. no se han observado vicios de nulidad. Ahora, ¿por qué el Colegio Nacional encuentra estos vicios de nulidad? Quizás por una asesoría
equívoca, ¿no? Claro, Porque yo creo que sean abogados para verlo, quizás han tenido una asesoría errada, ¿no? Entonces, ya entrar en suspicacias de por qué hacen esto, ya entraría claro. quizás en hablar ciertas cosas que De no es acuerdo. el momento, ¿no? Sí. Entonces, pero sí considero que han habido excesos con respecto a la candidatura de Ginger. Ujú, Hay un tema de oposición muy grande a que ella y me acompañe en la lista, pero tiene que ver mucho también con el carácter fuerte que ella tiene, ¿no? Ese carácter fuerte es el que se necesita realmente también para poder dar la cara a todos los problemas que nosotros tenemos. Es un obstetra que claro. tiene muchas virtudes, Ujú, eh, que también ama su profesión y quiere verla en lo más alto, ujú, y considero que va a aportar mucho también a la lista. También considero que la experiencia que ella tiene justamente en el cargo, ha tenido en el cargo de decana de Lima, y ha sido una decana que sí ha tenido acciones positivas para la carrera, porque ujú, muchos no han accionado, ¿no? Ella sí accionó con acciones populares contra la NT 105, la 214, el proceso de Indecopi, ujú, eh, hizo también otras acciones administrativas, ¿no? Entonces, es una decana que de verdad sí ejecutaba, ¿no? ujú. Entonces, no hablan de las buenas acciones, pero sí hablan quizás de algunas omisiones. Uno de ellos es el tema del panetón, ¿no? Que por ejemplo dijeron, ¿por qué Sí. no nos dieron el panetón el último año? Porque Ujú. estaba postulando, ¿no? Y en el tema de postulación, si Claro, se ella puede hubiera dado el prestar panetón, hubieran dicho de que es un uso de un bien institucional o de un recurso institucional, para ¿no? buscar votos. Exacto, ¿no? Entonces, por eso es que no se dio. Ahora, ¿por qué no Entiendo. lo comunicaron obstetras? Porque cuando estamos en política, y eso Ujú, sí es importante aprovechar el espacio, Víctor ujú, Hugo, a veces existen ciertos actos que te pueden inventar ujú. para abrirte procesos y que no Amén. postulen. Entonces, Ginger, así como ha tenido todo este revuelo cuando se hizo público de que ella me acompañaba, Ujú. el hecho de que yo lo hubiera mencionado en octubre o en noviembre, de hecho que hubiera también tenido quizás otro tipo de accionar también en su contra, ¿no? Entonces, Ah, un tema de estrategia de la lista es que preferimos obviamente mantener ciertas cosas en reserva, ujú, pero también sé y tengo la plena confianza que los obstetras que me conocen saben que yo no voy a poner a una persona con una calidad ética y moral contraria a la mía. O sea, el ujú, obstetra Ginger es un obstetra que no ha tenido ningún tema de un uso indebido de los recursos de colegio. ujú, Ahí justamente ya expuso ella su plan económico también en el fin del último año que ujú, estuvo. Y también si algún obstetra va a querer conocer de los gastos, le puede presentar su consulta. Ya está por entrar otra gestión, también harán la auditoría correspondiente, ¿no? Entonces, claro. yo creo que ahí simplemente es ver los documentos, ¿no? Para todos quizás estar tranquilos, porque Ujú. sí, criticaron mucho el tema del panetón, así que era importante aclararlo. Y también Sí. aclarar que ella dio un pavo en el segundo año, ¿no? Para muchos de nosotros eso fue muy útil, pero Ujú, ahí, por ejemplo, no dicen nada del pavo, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Como para tenerlo claro, ujú, hizo una fiesta con el grupo 5 también, ujú. ¿no? Quizás por eso ha hecho cosas quizás un poco nuevas, Novedosas. novedosas, que quizás para algunos sean bien vistos, para otros no, y es Ujú, parte de, ¿no? Justamente una representación. El Colegio claro. Nacional no hace fiestas, así es que por ese lado No hay problema. esos inconvenientes, eso lo Claro. hacen los colegios regionales. Nuestro fin básicamente va a ser representar, ejecutar el plan de trabajo que tenemos Ujú. y que las habilidades justamente que yo ya tenía seleccionadas de cada una de las miembros de mi lista, pues se sirvan, ¿no? Para Ujú. todo lo que nosotros queremos lograr como grupo. Y siempre va a estar obviamente conducido bajo el lineamiento que yo les voy a dar. Listo, obstetra. Quizás como penúltima pregunta, con todas las actividades que usted, por ejemplo, ¿no? Fuera de campaña ya presenta, que es el tema educativo, ¿no? Estas batallas legales que ha presentado, ¿cómo ha pensado gestionar su tiempo una vez llegue al cargo, ¿no? Digamos, el tema de las empresas serían ya manejadas por su personal netamente, se dedicaría exclusivamente al colegio. ¿Cómo es que lo ha evaluado? Sí, ya lo pensé, ya tomé mis medidas. Sí, en realidad yo Ujú, doy un vistazo general a las acciones, tengo un gran ujú, equipo, o
sea, yo creo que parte de la confianza de haber dado el paso de postular es porque el gran equipo humano que me acompaña. Ujú, Los diplomados que se manejan tienen que ver mucho con el grupo de docentes que tengo. La parte administrativa también maneja la gestión de inscripciones, maneja la gestión también del soporte académico y soporte con los alumnos. Y en ujú. el caso de mis clases, muchos no saben, pero mis clases de diplomados son dictados los domingos. A ver. Sea, Entonces yo no se cruzaría. no dicto clases de lunes a Ujú, sábado, ¿no? a Entonces, ver. yo dicto clases domingos, ¿no? Entonces, Ujú, normalmente mis clases son dictadas una vez al mes en el diplomado que yo dicto, ujú, y no dicto todos los módulos de diplomado, entonces no es que sea tan absorbente que digamos. ujú. Ahora, en el caso de mi atención de pacientes, por ejemplo, que es algo que también lo he pensado, porque yo atiendo pacientes, igual que muchos obstetras, tengo mi atención privada, eso me permite poner una paciente a las 8 de la noche, Ah, poner ok. una paciente a las 9 de la noche, ¿no? O sea, Ujú, no le veo de verdad el inconveniente. ujú. Yo sí sé gestionar muy bien mis tiempos. Imagínate que he llevado la segunda profesión Claro. presencial junto con el tema del trabajo, así es que Ujú, no creo que sea ningún problema, ¿no? Yo voy a estar presente. ujú, Considero que sí, una obstetra cuando quiere servir tiene que estar. Yo ujú, ya he gestionado con todo mi personal justamente toda esta distribución de organización para todos los meses que vienen, ujú. para que puedan obviamente ya tener sus responsabilidades asignadas y que puedan obviamente seguir el circuito de trabajo que se ha estado teniendo, sin ningún Entiendo. inconveniente. Entiendo, obstetra. Obstetra Gloria, como última pregunta, y disculpe el atrevimiento, pero cuando sea elegida decana nacional, no sé si sea posible volver a tener una entrevista, quizás luego de los 100 primeros días de cargo, para ver las experiencias, ver los retos nuevos que ha tenido. No sé si sea posible. Claro, yo más bien te agradecería porque eso nos Ujú, permite comunicar, ¿no? Entonces, ujú, todo el tema de lo que sea transparentar las acciones que uno ujú, haga van a ser bien recibidas y más bien agradecidas de mi parte, ¿no? Porque se necesita que los obstetras conozcan. Hay mucho hermetismo en el tema de decanato. Si te darás cuenta, sí. no se conoce cuánto gana una Ujú, decana, no se conoce a veces cuántos asesores tienen, ujú, este, si hay pagos de repente adicionales a los pagos usuales de un asistente. O sea, hay claro. muchas cosas ahí que ya iremos también conociendo. Yo tampoco no conozco, iremos preguntando, pero Sí. todo de mi parte va a ser justamente el poder hablarlo de forma transparente, ¿no? Yo creo que Ujú, no hay nada que nosotros tengamos que, guardarnos, a menos que quizás sea una estrategia legal, que por ahí quizás podemos entrar en reserva, ujú. pero de ahí de mi parte Ay, va a haber transparencia en cuanto a acciones, ¿no? Y voy a tratar también de que se automatice o se sistematice la transparencia, ¿no? ujú, Una propuesta que justamente no fue una propuesta de inicio, sino fue ujú. una propuesta que nació justamente con todo Con estos todo el proceso. comentarios que empecé a observar, es que Ujú, ellos así tanto cuestionan el tema del ingreso-egreso, o sea, hay que sistematizarlo y que quede de precedente para todas las gestiones, ¿no? claro. Ujú, Por ejemplo, el patrimonio que yo tengo, ténganlo por seguro que estará a disposición del que quiera ver mi patrimonio. Yo ujú, como empresa, yo tengo un patrimonio con el que estoy ingresando, ¿no? ujú, Entonces, tengo obviamente autos, tengo ujú, equipos y estará a disposición. ¿Por qué? Porque el patrimonio de una empresa es visible en el reporte tributario que uno hace. Así es ujú. que va a estar evidenciado para cualquier obstetra que quiera ver. Obviamente con la reserva de que no me manden extorsionador. Claro. Bueno, Cetra, en verdad agradezco la disposición del tiempo. Debo comentar a quienes ven el video que nunca hubo una negativa por parte de usted, más bien siempre fue muy amable en poder darnos de su tiempo para responder algunas preguntas. Espero que el video pueda resolver muchas dudas que quizás muchos obstetras tienen. Y bueno, espero, le doy mis mejores deseos para este periodo que continúa hasta la fecha de las elecciones. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ostetra. Muchas gracias a ti, Víctor Hugo, y gracias también a los obstetras que están viendo este video por, sobre todo, tener la intención de conocer más sobre nuestra lista número 1 de obstetras del Bicentenario. Y si es que todas estas respuestas y lo que han visto en todos estos meses de campaña
han sido obviamente aclaradas, ¿no? Justamente gracias a Víctor Hugo y a los lugares en donde hemos transmitido nuestros mensajes, pues pedirles el voto de confianza, el apoyo y de mi parte pues pondré más del 100% para poder lograr las expectativas que cada uno tiene con respecto a a ese lugar, ¿no? Que es el decanato nacional. Sé que es un lugar que va a representar a todos y voy a trabajar porque justamente sea para todos. Así es que gracias igual, Víctor Hugo, por el tiempo y por el espacio. Listo, muchísimas gracias, obstetra.